Ecos, ecos, ecos. The horror. Hola, mi nombre es Amira, y deseo contar un suceso de brujería que me sucedió cuando aún era niña. No fue por envidia o algo así, sino fue por venganza, y la causante fue la amante de mi padre. En la actualidad mi padre es un hombre muy apegado a la religión evangélica, y es gracias a esta religión que él ha cambiado mucho. Vive junto a mi madre, quien también es evangélica, y pertenecen a un grupo de parejas de la iglesia, donde se apoyan entre todos ante cualquier problema que surge en la vida. Yo en cambio soy la oveja negra de la familia, y aunque me mantengo alejada de sus creencias, me tratan con mucho respeto, tanto ellos como el resto de mi familia. A pesar de nuestras diferencias, hay una extraña armonía que de alguna manera ha logrado sobrevivir a los tiempos difíciles. Soy la única hija mujer de mi padre, lo cual para él siempre ha sido una carga y un honor al mismo tiempo, pero no soy su única hija, ya que tengo un medio hermano. Sí, mi padre tuvo otro hijo cuando era apenas un joven rebelde, pero nunca se casó con la madre de él, solo lo reconoció y cumplió con lo ordenado por la ley. Antes de encontrar refugio en la iglesia, mi padre era un hombre de excesos, alguien que vivió sin restricciones, inclusive cuando estaba casado con mi madre. Sí, fue un mal esposo, y según mi madre contó un total de 14 amantes. Cada una dejó una marca de dolor y malestar en nuestra vida familiar, pero ninguna tan profunda como Lucía. Esa mujer convirtió nuestras vidas en un verdadero infierno, especialmente la mía. Todo comenzó una noche cuando tenía apenas 6 años, y lloraba porque mi padre no había llegado a casa, situación que se repetía con frecuencia. Entonces mi madre, consciente de la traición, decidió que era momento de enfrentar a la maldita Lucía. Esa noche, cerca de la medianoche, me llevó a su casa con la esperanza de atrapar a mi padre con ella. Cuando llegamos, mi madre, llena de ira, gritaba el nombre de mi padre, diciendo que saliera, que dejara de revolcarse con esa ramera, y que tenía una esposa y una hija que lo esperaban en casa. Pero unos 5 minutos después de haber iniciado ese escándalo, salió la hija de Lucía. Era una jovencita de unos 14 años, y con una frialdad que aún me estremece al recordarla, nos dijo que ni su madre ni mi padre estaban allí. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi padre ya estaba en casa y parecía haber discutido con mi madre. Horas después, siendo más o menos las 9 o 10 de la mañana, y mientras jugaba en el patio con mi primo, Lucía apareció en nuestra puerta haciendo un escándalo, y diciendo palabrotas mucho peores de las que mi madre había dicho la noche anterior, las que todavía resuenan en mi memoria. Mi padre y mi madre parecían no querer discutir, es más, intentaron calmarla, pero ella estaba fuera de sí, gritando con una furia que nunca antes había visto. Yo era pequeña, pero aquella escena quedó grabada en mi mente. Lucía gritándole a mi madre, mi padre ordenándole que se fuera, y mi tía tratando de llevarme a mí y a mi primo dentro de la casa para protegernos de aquellos insultos. Recuerdo que antes de irse Lucía me miró fijamente, con una expresión que aún me provoca escalofríos. Luego miró a mi madre, y con una voz muy fuerte le dijo: «Tú tienes una hija, no lo olvides, maldita». Lo dijo en un tono tan amenazante que supe incluso a esa edad que aquello no era un simple insulto. Cuando ella finalmente se fue, mi madre aterrorizada quiso ir a la policía, convencida de que Lucía planeaba hacerme algo. Por aquellos días, mi padre trabajaba como guardaespaldas, siempre estaba armado y debido a las amenazas se volvió extremadamente protector conmigo. En la escuela dio instrucciones estrictas, como por ejemplo, solo mi tía, la que me cuidaba, o él, podían recogerme. Mi madre, quien siempre estaba ocupada con su trabajo, solo llegaba a casa por la noche, por lo que no tenía posibilidad de llevarme ni recogerme de la escuela. Según supimos después, mi padre, siempre mujeriego y envuelto en sus propias mentiras, le decía a Lucía que no dejaba a mi madre por mí, asegurándole que no quería otro hijo enojado con él. Eran excusas vacías,
pero eran las que mantenían esa relación tóxica en pie. Sin embargo, después del escándalo en la puerta de nuestra casa, mi padre finalmente terminó definitivamente con esa mujer. Ese turbulento capítulo cerró a finales de año, y cuando el calendario marcó un nuevo comienzo cumplí 8 años, pero en lugar de traer paz, ese cambio de ciclo desató el verdadero infierno. A pesar de los buenos recuerdos que conservo, lo que voy a relatar a continuación está teñido de sombras. Mi madre me ayudó a recordar muchos de estos detalles mientras escribía este relato, reviviendo junto a mí esos días oscuros que parecían no tener fin. Mi madre, como ya dije, era una creyente ferviente de la iglesia y me contó que un lunes me llevó al culto como solía hacerlo. Dijo que yo era una niña tranquila y obediente, pero de repente me transformé y empecé a correr por la iglesia. Me sentía profundamente incómoda, como si el lugar mismo me rechazara, y finalmente solo pude encontrar algo de calma en el patio de la iglesia, alejada de todo lo que sucedía adentro. Al ver que afuera me sentía bien, no me forzó y decidió dejarme ahí hasta que el culto terminara, y cuando terminó, me llevó a casa. Pero esa noche, a medianoche, algo cambió. Empecé a gritar y a retorcerme en mi cama, como si algo me estuviera atormentando desde dentro. Mi madre, aterrorizada y sin saber qué hacer, intentó consolarme, pero nada parecía funcionar. Mi padre, en cambio, decidió que me llevaría al médico de inmediato. Estaba a punto de llevarme al auto, pero de repente me levanté de la cama, abracé a mi madre, y como si nada hubiera pasado le pedí un vaso de agua. Al día siguiente, a la misma hora ocurrió lo mismo, pero esta vez mi tía era quien me cuidaba. En esos días mi madre trabajaba cerca de casa, y mi tía, sin saber qué hacer, le pidió a su novio que fuera en bicicleta a avisarle lo que estaba sucediendo. Cuando mi madre llegó, me encontró dormida en el sofá, aparentemente en paz. Pero mi tía estaba claramente perturbada, contándole a mi madre que me había visto completamente rara, retorciéndome, y que lo único que hacía era reír, con una risa que no era la mía. Preocupada por lo que me pudiera estar sucediendo, mi madre decidió llevarme a un psiquiatra infantil, y durante el tiempo que estuve bajo tratamiento, los ataques cesaron. Me realizaron todos los exámenes que el psiquiatra creía necesarios, y la única alteración que encontraron fue que tenía anemia. Aún así, mi madre no se convenció del todo, y me llevó a otros 2 médicos, pero todos coincidieron en lo mismo: físicamente estaba bien, y solo tenía un poco de anemia. Pasé varios meses sin sufrir esos ataques, pero cuando regresaron lo hicieron con más fuerza. Un día, en medio de una clase en la escuela, donde la directora era evangélica, empecé a reírme sin control. La profesora, asustada, me llevó a la oficina de la directora, quien, al mirarme, supo de inmediato que algo estaba mal. Dicen que me quedé frente a ella con los brazos cruzados, mirándola fijamente, y comencé a hablarle de su vida personal, riendo de manera casi histérica. Obviamente yo no tenía cómo saber de su vida, pero cada palabra que decía la hacía palidecer más. La directora entonces, alarmada, llamó al trabajo de mi madre, y cuando llegó me encontró en el mismo estado, riéndome de las dos como si fuera un juego. Espantada, mi madre pidió que hicieran una oración ahí mismo, y al escucharla, caí al suelo llorando desconsoladamente. La directora, aún más asustada, le sugirió a mi madre que me llevara a una iglesia, convencida de que estaba siendo víctima de un trabajo de brujería. Después de aquel incidente, estos episodios se volvieron tan frecuentes, casi a diario, y mi madre se vio en la obligación de sacarme de la escuela hasta poder encontrar una solución. Pero no fue tan fácil que me pudieran ayudar, ya que cada vez que alguien intentaba acercarse a mí, una fuerza descomunal se apoderaba de mi cuerpo y los empujaba lejos. Mi madre intentó llevarme a la iglesia, pero cada vez que lo hacía yo terminaba quedándome dormida, y ella no quería despertarme, temerosa de lo que pudiera suceder. Además de los gritos y las convulsiones que ya eran síntomas comunes en mí, empecé a ver figuras dentro de la casa. Oía voces que me llamaban, pero cuando miraban no había nadie.
Soñaba constantemente con una mujer que me decía que vendría a llevarme, y cada vez que salía a jugar al patio, veía a un hombre cerca de un árbol, repitiendo una y otra vez que sacaría a mi padre de la vida de mi madre. Un día, mi madre, ya al borde de la desesperación y sin saber qué más hacer, decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Entonces habló con mi padre y planearon algo para ayudarme, pero obviamente no me lo dijeron, pues ellos sabían que había algo dentro de mí y creyeron que esa cosa no permitiría lo que iban a hacer. Ellos aprovecharon la excusa de que yo quería un perro, algo que había estado pidiendo durante meses, y me dijeron que me llevarían a la casa de una señora para que pudiera adoptar uno. Aunque estaba emocionada por la idea de tener un cachorro, algo dentro de mí comenzó a sospechar que no era verdad, y más cuando nos acercamos a la calle de la iglesia. En ese momento un temor se apoderó de mí y sin pensarlo comencé a correr, intentando escapar de lo que intuía que estaba por venir. Pero mi padre, más rápido y decidido, me alcanzó, me levantó en brazos y me llevó a la fuerza dentro de la iglesia. Cuando entré, el ambiente del lugar me sobrecogió, sentí un peso en el aire, algo indescriptible que me hacía temblar, y me aferré con todas mis fuerzas al regazo de mi padre, buscando protección en él. El culto pentecostal comenzó, pero yo ya no podía soportar más, mis fuerzas me abandonaron, y antes de darme cuenta me desmayé. Según me contó mi madre, en ese momento mi cuerpo adoptó una postura extraña, con los brazos extendidos hacia atrás, y una risa incontrolable que no cesaba de brotar de mis labios. Fue entonces cuando la mujer que dirigía el culto se acercó a mí, y con una firmeza que parecía venir de otro mundo, puso su mano sobre mi cabeza. Al contacto mi voz cambió, volviéndose más grave, ajena, y comencé a decir cosas que jamás hubiera dicho en mi estado normal. El culto se detuvo de inmediato, y la pastora, comprendiendo lo que estaba sucediendo, inició una intensa oración por mí. Mientras las personas oraban, me tenían sentada en una silla y sentía un peso enorme, el cual no me dejaba mover. Entonces miré a mi padre fijamente, y con una sonrisa burlona le dije: «Ya que no dejas a tu esposa por tu hija, me llevaré a tu hija, así puedes quedarte con mi niña, Lucía». Aquellas palabras tan cargadas de odio dejaron a mi padre paralizado, y mi madre, que hasta ese momento desconocía muchos de los secretos que mi padre guardaba, comenzó a llorar desconsoladamente. Y es que, según dijo, comencé a revelar cosas que solo él y Lucía sabían. Todo quedó expuesto allí frente a los ojos de todos, mientras mi padre agachaba la cabeza en señal de humillación. Pero la pastora y el círculo de oración que la acompañaba no se dejaron perturbar por estas revelaciones. Se mantenían concentrados en las oraciones, y en ese instante comenzaron a orar más fuerte, tratando de callar mi voz, e invocaron fuerzas superiores para liberar mi cuerpo de aquella presencia maligna. De repente, como si una nube oscura se disipara a mi alrededor, rompí en llanto, buscando desesperadamente a mi madre, sin entender dónde estaba ni qué había pasado. Corrí hacia ella y luego me refugié en su regazo, temblando y asustada. Lo que sucedió aquel día en la iglesia fue la revelación de todo lo que Lucía había hecho en nuestra contra. Descubrimos que sus intenciones no solo eran arruinar el matrimonio de mis padres, sino también llevarme al borde de la locura y destruirme lentamente, minando mi salud física y mental. La pastora, después de terminar la oración, aseguró a mis padres que aquello se iría de nuestras vidas, pero advirtió que necesitábamos mantenernos fuertes y unidos. También decidieron visitar nuestra casa para orar y purificarla, y tras varios días de oraciones, poco a poco todo comenzó a mejorar. Mi padre, abrumado por la culpa y la vergüenza, estuvo un tiempo sin acercarse a mi madre, buscando redimirse de alguna manera. Pero en un acto de rabia decidió enfrentar a Lucía, y acompañado por un amigo fue al centro esotérico donde ella solía ir, y lo destrozó todo, dejando claro que si volvía a acercarse a mí, no sabía de lo que sería capaz. Después de aquello, mi padre volvió a casa buscando un nuevo comienzo, y en 2012 decidió cambiar su vida de una vez por todas. Entró a la iglesia, se convirtió en presbítero, y en un acto de humildad, pidió perdón tanto a mi madre como a mí.
Hoy en día es un hombre diferente, dedicado a su familia, a su fe, y aunque sé que todo lo sucedido fue culpa suya, lo he perdonado de corazón, pues ha demostrado que de verdad cambió. A Lucía ya no la he vuelto a ver, y la última vez que tuve información de ella fue cuando yo tenía 20 años. En esa ocasión supe que estaba pagando por sus actos, pues padecía un cáncer de pulmón el que le causaba muchos dolores y vivía atada a un tanque de oxígeno. Luego supe por un padrino mío, quien conocía al yerno de ella, que a medianoche y al mediodía, ella comenzaba a gritar y a retorcerse, como si algo la atormentara desde lo más profundo de su ser, y por tal motivo fue internada en un hospital psiquiátrico, aún atada a su tanque de oxígeno. A pesar de que las cosas mejoraron después de aquellos días oscuros, seguí viendo figuras, escuchando voces y manifestaciones que no desaparecieron del todo. Entonces asistía a la iglesia de mi madre en busca de ayuda, pero nada parecía poder quitarme esto por completo. Es más, un misionero insistía en que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, un día en un paseo, una diaconisa más perceptiva me dijo que yo tenía un don, específicamente, el don de la visión. Y fue a los 28 años que finalmente comprendí lo que eso significaba y actualmente soy médium. Después de conocer cuál era mi don, decidí prepararme para desarrollarlo al 100% y mi guía espiritual, una santera, me explicó que lo que Lucía me hizo fue terrible, pero que ya desde entonces yo era médium, y por eso no me pasó algo peor. También dijo que las oraciones que me realizaron en la iglesia y las de mi madre en casa me habían ayudado a resistir. Hoy soy médium de la Umbanda, capaz de ver más allá del mundo físico a través de visiones y sueños. Mi deseo es desarrollarme más en esta religión y quizás algún día asumir mi papel de madre de santo. Mis padres, aunque evangélicos, respetan mi camino y desean mi felicidad por encima de todo. Sé que muchos podrían juzgar a mi padre por sus errores del pasado, pero quiero dejar en claro que hoy es un hombre transformado, que valora a mi madre y es una excelente persona. Como comentario final, les puedo decir que en base a mi experiencia, las pruebas más difíciles que la vida nos pone solo sirven para hacernos más fuertes. Esa fue mi historia, gracias por leer. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Si fue de tu agrado, por favor, suscríbete a este canal, deja un like en nuestros videos, activa las notificaciones y compártelos en tus redes sociales. Recuerda que de esta forma, nos brindas todo el apoyo que necesitamos. Gracias y hasta un próximo video.